Tras el estruendo final de la Segunda Guerra Mundial, Japón yacía en ruinas, su infraestructura desmantelada, su espíritu herido. Pero la adversidad, a menudo, es el crisol donde nacen las más grandes innovaciones. Fue en este escenario de cenizas y esperanza donde dos hombres, unidos por una visión compartida, encendieron una pequeña chispa. Masaru Ibuka, un ingeniero brillante con una mente inquieta, y Akio Morita, un joven físico con un don para los negocios y una ambición sin límites. Su modesto inicio fue en el sótano de una tienda departamental bombardeada, en la primavera de 1946. Ibuka, el visionario técnico, había fundado la compañía con una plantilla de apenas 20 empleados. Su primer encargo, reparar radios. En una nación desesperada por noticias y entretenimiento, estas cajas de madera eran ventanas al mundo. No era un trabajo glamoroso, pero era un inicio. Morita, recién llegado, trajo consigo no solo su intelecto científico sino una férrea determinación para crear algo que trascendiera la mera subsistencia. Juntos, se embarcaron en la misión de restaurar y reconstruir Japón a través de la tecnología. La radio, sin embargo, era solo el principio. La mente de Ibuka bullía con ideas para algo más, algo que pudiera capturar y reproducir la voz humana. Los grabadores de cinta de la posguerra eran gigantescas y complejas máquinas, inaccesibles para el japonés promedio. Ibuka soñaba con democratizar el sonido. En el otoño de 1946, el Ministerio de Educación japonés, en un intento por mejorar la educación bilingüe, solicitó a las empresas la fabricación de grabadoras de cinta. La oportunidad era inmejorable. Los años siguientes fueron un torbellino de experimentación. No había materia prima, no había planos. Tuvieron que fabricar sus propias cabezas de grabación, sus propias cintas magnéticas, usando papel de arroz y óxido ferroso. El reto era monumental. Sus primeros prototipos eran pesados, ruidosos y costosos. La frustración era una compañera constante, pero también la chispa de la invención. Era una carrera contra el tiempo y los recursos limitados, pero Ibuka, un perfeccionista incansable, se negaba a rendirse. Y entonces, tras años de esfuerzo hercúleo, el milagro se materializó. En el verano de 1950, Tokyo Tsusinko Gyokaka lanzó al mercado la TAC-G, la primera grabadora de cinta de Japón. Era una máquina robusta, pero funcionaba. Fue un logro monumental, una declaración de intenciones. Los nombres de Ibuka y Morita comenzaron a susurrarse en los círculos tecnológicos. No solo habían reconstruido una radio, habían creado una nueva industria. Inicialmente, el mercado no entendía bien el potencial de la grabadora. ¿Quién necesitaba una máquina para grabar sonidos? Pero Morita, con su instinto comercial, no se desanimó. Dirigió sus esfuerzos a educadores, periodistas y empresas. La TAC-G se convirtió en una herramienta invaluable para la enseñanza de idiomas y la documentación. Era pesada, del tamaño de una maleta, pero su impacto era ligero como el aire, llevando voces y conocimientos a lugares antes inalcanzables. Demostraron que la tecnología no solo servía para comunicar, sino para enriquecer la vida. A pesar del éxito de la TAC-G, Ibuka y Morita sabían que era solo el primer paso. El verdadero desafío era hacer la tecnología accesible a todos, no solo a instituciones. Querían llevar la magia del sonido a cada hogar. Sus ojos estaban puestos en el transistor, una invención estadounidense revolucionaria que prometía dispositivos más pequeños, eficientes y portátiles. Era el futuro, y ellos lo sabían. En 1953, Morita viajó a Estados Unidos para negociar la licencia de esta tecnología. La negociación no fue sencilla. Western Electric, propietaria de la patente del transistor, no estaba convencida de que una pequeña empresa japonesa, nacida de las cenizas de la guerra, pudiera hacer algo significativo con su preciada invención.
Ofrecieron una licencia para fabricar transistores para audífonos, la aplicación más obvia y de menor riesgo. Pero Morita vio más allá. Tenía una visión audaz, una radio de bolsillo. Los ejecutivos estadounidenses se rieron de la idea, considerándola una quimera. ¿Una radio tan pequeña que cabría en un bolsillo? Imposible. Pero Morita, imperturbable, se aferró a su visión. Regresó a Japón con la licencia, no sin antes convencer a Western Electric de que les permitieran explorar otras aplicaciones, incluso si los ejecutivos seguían escépticos. El equipo de Ibuka se lanzó a trabajar. Adaptar el transistor para una radio comercial, y sobre todo, una radio que cupiera en un bolsillo de camisa, era una proeza de ingeniería en ese momento. Cada componente debía ser miniaturizado, cada circuito optimizado. Eran 24 horas al día, 7 días a la semana, impulsados por la fe en su improbable sueño. Y así, en el verano de 1955, lo imposible se hizo realidad. Tokyo Tsushima Gyokaka presentó la TR-55, la primera radio de transistores de Japón. No era la radio de bolsillo que habían soñado, era ligeramente más grande de lo esperado. Morita, con su inigualable sentido del marketing, tuvo una solución ingeniosa, instruyó a sus vendedores a usar camisas con bolsillos ligeramente más grandes para que la radio encajara perfectamente. Fue una declaración audaz, un desafío a la percepción global de que Japón solo podía copiar. Esta pequeña radio, con su cuerpo compacto y su sonido nítido, no solo vendió bien, sino que plantó la semilla de una reputación mundial. Demostró que la innovación podía surgir de las cenizas, que la perseverancia podía superar cualquier obstáculo. Pero este era solo el comienzo. El mundo aún no estaba listo para el nombre que estos visionarios estaban a punto de desvelar, un nombre que cambiaría para siempre la forma en que el mundo escuchaba, veía y jugaba. Un nombre que resonaría como una sinfonía global. ¿Estaba el mundo preparado para la revolución que se avecinaba? El éxito de la radio de transistores TR-55 no solo validó la visión de Ibuka y Morita, sino que les abrió los ojos a un panorama mucho más amplio. Para expandirse globalmente, sabían que necesitaban un nombre que trascendiera las barreras del idioma y la cultura. Tokyo Tsushima Gyokaka era un trabalenguas fuera de Japón. Necesitaban algo corto, memorable y universal. Después de mucha deliberación, en 1958, un nombre fue elegido, Sony. Una mezcla de la palabra latina sonus, sonido, y Sony, un término cariñoso en inglés para un niño brillante y enérgico. Fue una declaración audaz, un presagio de la juventud y el dinamismo que definirían a la compañía. Con el nuevo nombre, llegó una nueva ambición. Morita, con su don para los negocios y una audacia que a menudo rayaba en la temeridad, se propuso conquistar el mercado estadounidense. En 1960, se estableció Sony Corporation of America, una medida innovadora para una empresa japonesa. No se trataba solo de exportar productos, era de entender al consumidor occidental, de construir una marca desde cero. Morita estaba convencido de que la clave del éxito no residía en las ventas al por mayor, sino en el control de la distribución, garantizando que el mensaje y la calidad de Sony llegaran directamente al consumidor. Fue una lucha cuesta arriba, enfrentándose a gigantes establecidos y a la desconfianza hacia los productos made in Japan. Mientras Morita expandía el imperio comercial, Ibuka, el corazón tecnológico de Sony, seguía empujando los límites de la ingeniería. La televisión a color era el siguiente gran campo de batalla. En una época dominada por tecnologías complejas y costosas, Ibuka soñaba con una pantalla más brillante, más sencilla y más accesible. Así nació el Trinitron. Después de años de investigación y un desarrollo que consumió recursos masivos, en 1968, Sony presentó su revolucionario sistema de tubo de imagen.
Fue una hazaña de ingeniería que simplificó la tecnología de la televisión a color, ofreciendo una imagen superior y un diseño más compacto. El impacto del Trinitron fue instantáneo y profundo. En 1969, el televisor Trinitron KV-1310 fue un éxito rotundo. Recibió un premio Emmy por su diseño innovador y su calidad de imagen. De la noche a la mañana, Sony se convirtió en sinónimo de excelencia en la televisión a color. Superó a gigantes como RCA y Zenith, demostrando que la innovación japonesa no solo podía igualar, sino superar a la competencia occidental. El Trinitron no solo vendió millones de unidades, sino que consolidó la reputación de Sony como líder mundial en electrónica de consumo, una fuerza imparable en el panorama tecnológico. Pero el verdadero golpe maestro, la invención que definiría a una generación, estaba aún por llegar. A finales de la década de 1970, el presidente honorario Masaru Ibuka, un melómano apasionado, se quejaba de que su grabadora portátil era demasiado pesada para sus viajes. Morita vio una oportunidad. Una grabadora que solo reprodujera, sin la función de grabación que encarecía los dispositivos. En 1979, Sony lanzó el Walkman TPS L2. No era solo un producto, era una declaración cultural. Liberó la música del hogar y la llevó a las calles, a los parques, a los viajes. De repente, la banda sonora de tu vida podía acompañarte a todas partes. El Walkman no solo fue un éxito comercial sin precedentes, vendiendo millones de unidades en pocos años, sino que redefinió la relación personal con la música. Creó la cultura del espacio personal auditivo. Con el Walkman, Sony no solo vendía dispositivos, vendía experiencias. Vendía libertad. Fue el pináculo de la filosofía de Sony, crear productos que la gente no sabía que necesitaba hasta que los tenía. La música ya no era una actividad pasiva, sino una extensión de la identidad individual. La búsqueda de la perfección sonora llevó a Sony a la siguiente frontera, el audio digital. En una colaboración histórica con Philips, Sony co-desarrolló el disco compacto, o CD, lanzado en 1982. Fue una revolución. De repente, la música era inmune a los arañazos y al desgaste de los vinilos y las cintas. La calidad de sonido era prístina, la portabilidad incomparable. El CD se convirtió rápidamente en el formato dominante para la música, transformando la industria discográfica y consolidando el liderazgo de Sony en el entretenimiento. A finales de la década de los 80, Sony no se contentaba con fabricar el hardware, quería el software. En 1989, en una de las adquisiciones más audaces de la historia corporativa japonesa, Sony compró Columbia Pictures Entertainment, más tarde Sony Pictures Entertainment, por más de $3.000 millones. Fue una jugada que sorprendió al mundo, un gigante de la electrónica adquiriendo un estudio de Hollywood. La idea era simple, fusionar el hardware de Sony con el contenido, creando una sinergia sin precedentes en la era digital. La ambición de Morita era ilimitada, buscando convertir a Sony en una potencia global de entretenimiento total. La década de los 90 trajo consigo otra revolución, los videojuegos. Tras una fallida colaboración con Nintendo para desarrollar una consola basada en CD, Sony decidió forjar su propio camino. Bajo el liderazgo de un visionario llamado Ken Kodorogi, el equipo de Sony Computer Entertainment se embarcó en la creación de una consola que cambiaría el panorama del entretenimiento interactivo. En 1994, Sony lanzó la PlayStation. Con sus gráficos 3D de vanguardia y su sistema basado en CD, ofreció a los jugadores una experiencia completamente nueva, marcando el comienzo de una era dorada para los videojuegos. La PlayStation no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Vendió más de 100 millones de unidades, convirtiéndose en la primera consola en alcanzar ese hito. Sony no solo había entrado en el mercado de los videojuegos, lo había dominado.
De radios reparadas en un sótano a estudios de cine en Hollywood y consolas en cada hogar, Sony había tejido una red global de innovación y entretenimiento. Había democratizado la tecnología, llevado la música a los bolsillos y las películas a las pantallas. La sinfonía de Sony sonaba más fuerte que nunca, sus notas resonando en cada rincón del mundo. Pero el futuro, siempre cambiante, esperaba con nuevos desafíos, nuevas melodías. ¿Podría Sony seguir bailando al ritmo de la innovación, o el gigante que había creado un día se vería desafiado por las mismas fuerzas que él mismo había desatado? El telón se cierra sobre este capítulo, pero la música de Sony, la sinfonía de su incesante búsqueda de la vanguardia, seguirá tocando, esperando su próximo gran acto.